Está Jorge Alcocer Villanueva, el licenciado Alcocer Villanueva, quien es especialista electoral, como le comentábamos ayer, pues has estado en las reformas electorales desde los años 90, ¿no? 80. 80, sí. 86 fue la primera que me tocó participar, Joaquín, y gracias por el espacio. No, gracias a ti porque además fundador de la revista Voz y Voto. Jorge Alcocer es un especialista en el tema electoral y mire, yo creo que nos estamos distrayendo o nos están distrayendo y estamos cayendo en esa, entre comillas, distracción, porque sí, la reforma judicial, pero la reforma judicial depende de una cosa, de que el régimen, en este caso en septiembre todavía López Obrador, tenga mayoría calificada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Le voy a dar dos datos que hacen diferente los resultados o el modo de informar. Primero, el INE. El INE la noche del 2 de junio dio a conocer el conteo rápido para senadores y para diputados y adjudicó los plurinominales. Al día siguiente, el lunes 3 por la mañana, la secretaria de Gobernación, como en los tiempos priistas, ¿sí? La titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer, teniendo aquí el presidente de la República y desde Palacio Nacional, cómo iban a quedar ya las cámaras, ya repartiendo la Secretaría de Gobernación los plurinominales, cuando todavía no tenía con certitud cuál era el número de senadores uninominales que había ganado, que al final serían 60, ni de diputados. Pero ella ya había distribuido los plurinominales cuando es una función exclusiva del INE. Jorge Alcocer, ¿en qué momento se crea esta cláusula de sobrerepresentación que viene en la Constitución además? Sí, Joaquín. La regla actual se crea en el año 96 y tiene modificaciones posteriores, pero legales. Pero lo que se puso en la Constitución en el 96 no ha cambiado, Joaquín. Y ahí tenemos dos prohibiciones tajantes. Primera prohibición, artículo 54 de la Constitución. Ningún partido puede tener más de 300 diputados, ninguno. Y segunda prohibición, la diferencia entre los votos como porcentaje y el número de curules de la Cámara de Diputados como porcentaje, Joaquín, esa diferencia no debe ser mayor a 8 puntos al 8%. Eso es un tope. A ver, ¿de qué diferencia, de qué porcentaje me hablas? ¿Del número de votos? A ver, vamos a ponerlo muy sencillo. Si un partido tiene 42% de los votos efectivos, no debe tener más del 50% de las curules. 8 puntos, Joaquín, es un límite a la sobrerepresentación. No es un premio, es un límite, porque antes no existía eso. Antes se podían sobrerepresentar, el PRI se sobrerepresentó siempre. Pero ese es un límite que se puso en el 96 y está vigente. Ahora, con esos, ¿cuáles son los números actuales? Tú lo adelantabas, la secretaria de Gobernación, efectivamente, sin tener belenes de entierro, se puso a dar las cifras. Primero nos dijo que el Morena más el PT más el Verde, o sea, la coalición oficial, tendría 363 diputados. A los 3 días le subió a 372 y ahí andamos. La mayoría calificada a la que tú te refieres en la Cámara de Diputados, Joaquín, son 333 diputados. Muy bien, Morena pretende con sus aliados, el Verde y el PT, llegar a 372. ¿Qué quiere decir esto en porcentajes, Joaquín? Que con el 54% de los votos entre esos tres partidos se llevarían el 75% de la Cámara. Pues no quedamos que nomás 8 puntos de sobrerepresentación. ¿Por qué es esto posible, Joaquín? Porque el que hizo la ley no pensó que alguien iba a hacer la trampa. Pues qué ingenuo. Entonces, ¿cuál fue la trampa o cuál es la trampa en la que se ha estado incurriendo por parte de Morena y sus aliados? Hay otra prohibición, Joaquín. No se pueden transferir votos vía convenio.
Tú recordarás antes se valía que apareciera un solo emblema en la boleta, Sí. 3 partidos y pactaban previamente cuántos diputados, qué porcentaje de votos, perdón, para cada uno. Eso se prohibió a partir de 2007. No se vale transferir votos. Como hace la trampa Morena, no transfiere votos, transfiere curules, ganadoras, Joaquín. A ver, te lo voy a explicar así. Al Partido Verde, Morena le está transfiriendo 57 distritos ganadores, 57 por convenio. Al PT le transfiere 38 distritos ganadores. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí están los números. El PT, Joaquín, con sus votos no gana un solo distrito. Todos esos distritos le ganaron, esos 38, con los votos de Morena, pero se le consideran al PT. Al Verde, de los 57 distritos del Verde, Joaquín, solo tres. El Verde tiene votos en mayoría, 1 en Chiapas y 2 en San Luis Potosí, en 54 distritos. El Verde no es el que gana, Joaquín, el que gana es Morena, pero se los apuntan al Verde. Por tanto, Morena aparece con menos diputados de mayoría y le tocan más plurinominales. Esa es la trampa. Entonces se sobre representa y cuál es el efecto neto de esto. Vamos a resumirlo así, Joaquín. Entre Morena, el Verde y el PT tienen 16 puntos porcentuales de sobre representación. 16 puntos, el doble de lo que permite la Constitución. Pero el PRI, el PAN y MC están subrepresentados, o sea, están por abajo de lo que debería tocarles en 16 puntos. Son las dos caras de la misma moneda. El que se sobrerepresenta provoca que los otros se subrepresenten. Y déjame dar estos datos, Joaquín, porque esto sí nunca lo habíamos visto. Fíjate. En la próxima legislatura, si el INE o el tribunal no corrigen esto, el Partido Verde va a ser la segunda fuerza. En número de diputados, el Partido Verde va a tener 75 diputados. Con el 9% de la votación, 75 diputados. Se puede ver en un cuadro, ojalá lo pongas en pantalla, Joaquín. 75 diputados, el Verde con el 9%. El PAN tiene 18% de la votación, el doble. Pero ¿sabes cuántos diputados va a tener el PAN? 68. Te doy otro dato. El PT, que tiene el 6% de los votos, va a tener 50 diputados. Pero MC, que tiene el 12% de los votos, solo va a tener 24. Hay una burla a los límites constitucionales, Joaquín. Yo le he llamado, el término no es mío, el término es del exministro Saldívar, Lelo de la Rea, fraude a la Constitución. Encontraron un mecanismo, diseñaron un estratagema, lo pensaron muy bien para burlar la Constitución y, sumados, Joaquín, obtener 372 diputados. Si se aplican los límites a la sobrerepresentación, Joaquín, no pueden tener ese número de diputados porque estamos ante un fraude a la Constitución. Fíjate, Joaquín, pusimos para qué se puso esto, por qué se puso esto. ¿De dónde venimos? Venimos del partido hegemónico, del partido dominante, del partido que no consultaba a nadie y reformaba la Constitución a su antojo o al antojo del presidente en turno. Para evitar eso, se hicieron todas las reformas desde el año 77 hasta el año 2014. Esa es la historia de la que venimos. ¿Y para qué se hizo eso, Joaquín? Para que nunca más, eso pensamos los ingenuos, nunca más un solo partido o un presidente de la República impusiera su voluntad por encima de la mayoría de las minorías. Es cierto,
Nadie duda del triunfo de la doctora Sheinbaum. Sacó 60% de los votos, pero hay un 40% que no votó por ella, que votó por otras opciones. Ese 40% de electores, Joaquín, están siendo apabullados, están siendo bocabajeados. O sea, le están diciendo, ustedes no importan porque encontré la manera de darle a Morena, burlándome de la Constitución, haciendo un fraude a la Constitución. Encontré la manera de que Morena llegue a 372. Pues para eso no hicimos todos estos cambios. Nunca pensé, Joaquín, y mira que ya tengo muchos años en esto, nunca pensé venir a hablar contigo de que vamos a regresar a la época en donde un partido puede hacer lo que le venga en gana. Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que estamos esperando algunos todavía, que en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, haya consejeros, consejeras que estén dispuestos a entrar a esta discusión, que estén dispuestos a revisar lo que se hizo y por qué se hizo, y que en el tribunal de esos 5 magistrados que quedan haya quien pueda escuchar, entenderlo, entienden. Lo que no sé si estén dispuestos a hacer valer la Constitución, Joaquín, por encima de la trampa y del fraude. Ahora, esto es en la Cámara de Diputados. ¿En el Senado va lo mismo? No, en el Senado no hay límite a la sobrerepresentación. En el Senado no existen estos límites. En el Senado se pueden sobrerepresentar más allá de los 8 puntos, sí. La Constitución no establece límite alguno. Morena está a 2 escaños de alcanzar la mayoría absoluta, la mayoría calificada, la mayoría calificada en el Senado. Si los alcanza en Senado y el tribunal confirma estos números de los que hemos hablado aquí, vamos a tener a Morena más sus aliados, que son lo mismo, se comportan como un solo partido. Vamos a tenerlos decidiendo en ambas cámaras, como lo sabes. Para reformar la Constitución hay 2 requisitos: mayoría calificada en ambas cámaras y mayoría de legislaturas locales. Morena tiene mayoría en 24 legislaturas ya. Por eso, con 17 tiene. Ya, con 17. Por eso nos están amenazando, bueno, nos están advirtiendo que en septiembre viene la aplanadora para destituir a los ministros de la Corte, para barrer con el Poder Judicial, para militarizar la Guardia Nacional, para desaparecer el INE y crear una cosa nueva. Vamos, Joaquín, al mayor retroceso democrático que yo haya imaginado en estos ya largos años de transición. Y ante esto no hay nada que hacer. Sí, todavía hay cosas que hacer, todavía hay peleas que dar. Hay que dar la pelea en el INE para que los consejeros electorales sepan que la sobrerepresentación puede ser corregida por el INE para ajustarle a los límites constitucionales, para que en el Tribunal Electoral también actúen. Y yo espero que los partidos de oposición, MC, el PRI, el PAN o lo que queda de ellos, puedan ir al tribunal y exigir a los señores magistrados electorales un pronunciamiento sobre esta sobrerepresentación que burla la ley y burla la Constitución, Joaquín. Pues ha sido muy claro, Jorge Alcocer, pero yo soy más realista. No veo al PAN modificando esto, ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial modificándolo tampoco. Solo va a confirmar, uno, el INE, y lo que le toca al Tribunal Electoral, lo suyo. Pues sí, ese es el escenario, y desde luego debo decir que comparto tu visión, pero guardo un ápice, un rayito de esperanza de que haya en el INE, haya en el tribunal, el compromiso, la visión democrática y sobre todo
no se les pide más el apego a la Constitución, porque ante lo que estamos, repito, Joaquín, no es ante una aplicación real, efectiva de la Constitución, estamos ante una estratagema que burla la Constitución. Si me permites, te voy a dar otro ejemplo de cómo se burla la Constitución. Estamos revisando todavía los nombres de estos 57 diputados de mayoría del Verde, de estos 38 diputados de mayoría del PT. En realidad, Joaquín, casi todos son de Morena. Sí. Son de Morena, se visten de verde o se visten de PT, pero son morenos, son los hijos de los dirigentes, los hijos de personajes muy conocidos. Bueno, encontramos casos, uno por ejemplo del hijo del exgobernador de Baja California Sur, Leonel Gota Montaño, tú te vas a acordar de él, su hijo es uno de los diputados del PT, y él en una entrevista de prensa, está publicada, dice, bueno, a mí me registraron por el PT, pero yo soy de Morena. Bueno, pues esto es un engaño, esto es una burla, porque esos 372 diputados, Joaquín, que pretenden tener en la próxima legislatura, se van a comportar como un solo partido. Sí. Y en septiembre, Andrés Manuel López Obrador, todavía presidente de México, los va a poner a hacer lo que él quiera, a bailar el son que él toque y nadie más. Y vamos a tener en septiembre, podemos tener una demolición de lo que habíamos avanzado en los últimos 40 años, Joaquín. De ese tamaño es el problema. Bueno, y porque el Congreso se convierte en una oficialía de partes de la presidencia. Como en los viejos tiempos del PRI. Así es, y como le gusta al presidente, sin tocarle una coma. Así será, porque, pues por ejemplo, en la materia judicial, tú lo recordabas hace unos minutos aquí al aire, ¿cuál fue la palabra que usó el presidente de la República? La elección de ministros, magistrados y jueces es un irreductible. Sí. Pues la palabrita suena muy elegante, en pocas palabras no me le toca ni una coma, y así va porque va. Y entonces, ¿cuántos funcionarios de carrera del Poder Judicial estamos viendo? A los 11 ministros, está bien y es muy importante, pero Joaquín, van a destituir de un plumazo a casi 2.000 jueces magistrados del Poder Judicial de la Federación. Van a barrer con ellos, con la fantasía de que ahora los vamos a elegir democráticamente, que no vemos que si vamos a esa aventura, quien va a poner a los jueces es el narcotráfico, el crimen organizado, que no vimos lo que pasó en esta elección que acaba de terminar, cuántos candidatos a presidentes municipales sufrieron atentados, Joaquín, cuántos resultaron muertos, cuántos candidatos a jueces queremos ver asesinados o amenazados. Opuestos por el crimen organizado. Opuestos por el crimen organizado. Democratizar, como dicen ellos, el Poder Judicial es una cortina de humo. El Poder Judicial no está para ser democratizado, no está para representar al pueblo. El Poder Judicial está para aplicar justicia. Y que tú, que yo, que cualquier ciudadano o ciudadana de este país sepa que hay un juez que la va a escuchar sin importar su partido, su religión, su condición económica. Para eso está el Poder Judicial. Andar hablando de democratizarlo, de elegirlo, es pura cháchara populista para apoderarse del Poder Judicial al servicio de intereses, unos conocidos y otros desconocidos, pero bastante visibles, los de la delincuencia organizada. A eso queremos ir, a eso vamos, con la desaparición virtual del Poder Judicial. Si van a elección, dice el presidente, no, los partidos no se van a meter. Hombre, señor presidente, pues no nos tome el pelo, él va a proponer para los ministros, él va a proponer 10, sí. Él por siguiente sí. Las cámaras van a proponer 5 cada cámara por 2/3 partes. ¿Quién tiene las 2/3? Del gobierno. Entonces, ¿de dónde van a ser esos
esos otros 10 de ellos, y la Corte va a poner 10 electos por el voto de 6, digamos designados, no electos, 10 del Poder Judicial, 10 del Poder Ejecutivo, 10 del Congreso, en realidad de la mayoría del Congreso, o sea, ellos van a tener 20 para ministros de la Corte. ¿Sabes a quienes les van a abrir los espacios en los medios oficiales? En los oficiales. A los 20. A los 20. Y con que cada uno de ellos aparezca en la foto con López Obrador atrás, todo el mundo va a entender. Todo el mundo va a entender. Es una engañifa. Es una maniobra para apoderarse del Poder Judicial. No les demos buscando mangas a ese chaleco. Para eso quieren la mayoría calificada. Para eso quieren imponer. Para eso quieren ignorar a las minorías. Para apoderarse para tener todo el poder y todo el control. Eso es lo que está en juego, Joaquín. Eso es lo que nos estamos jugando. Con esto de las 2/3 partes, no es un problema solo numérico no, es un problema de la sobrevivencia de un Estado de Derecho basado en reglas democráticas, donde tú puedas seguir ejerciendo tus libertades y yo también, y cualquier hombre, mujer de este país, sepa que tiene derechos que no pueden apabullar, aunque hayan tenido el 60% de los votos. De eso estamos hablando. Eso es lo que viene, y por eso mi esperanza, déjame que no muera al último, que muera hasta el último, mi esperanza de que haya alguien en el Tribunal Electoral y en el INE con los arrestos, con la decisión, con la vocación y el compromiso democráticos que tantos años hubo que mantener para cambiar lo que parecía incambiable. Y que a ti y a mí nos tocó vivir en el año 2000, cuando lo que parecía imposible se hizo realidad. De eso estamos hablando, Joaquín, de la democracia en México, ni más ni menos. Bien, pues Jorge, te aprecio mucho que hayas venido, lo dejas muy claro cuál es el problema y cuál es la importancia que yo he insistido. A ver, el primer tema no es la reforma judicial, el primer tema es la sobrerepresentación en el Congreso, que les daría mayoría calificada al régimen, a partir de la cual podrá hacer lo que quiera, convirtiendo al Congreso de la Unión en una oficialía de partes del Poder Ejecutivo. Gracias, Jorge. Gracias, Joaquín. Gracias. Muchas gracias, y me da una gran alegría verte. Gracias. Ya te diste cuenta que con nosotros no han podido, ¿no? Te escucho cada día. Y qué bueno que no puedan y que sigan sin poder. Me refiero a lo que es la salud y a lo que es la vida. Gracias. Te celebro además. Sí, me da una gran alegría y emoción verte y oírte. Gracias, Joaquín. Gracias a este maravilloso aparato puedo comunicarme contigo y por tus micrófonos con tu auditorio en todo el país y en todo el mundo. Gracias por el espacio. No, gracias a ti. Y gracias por el reencuentro. Gracias, Jorge. Me emociona verte, además con esa claridad de siempre, con esa brillantez, puedo decir. Gracias. Muchas gracias, señor Jorge Alcocer Villanueva. Como vio usted, especialista electoral y fundador de la revista Voz y Voto. Hoy en los anuncios.